A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario supervisado y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Antonio Palmar, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto telefónico con el catedrático Antonio Piñero, eminente profesor concerniente a temas de cristianismo del siglo I y autor de muchísimos libros. Saludos Antonio, bienvenido. Bien hallados a todos, desde hace un cierto tiempo. Saludos cordiales. Te invito para conversar sobre la sexualidad de Jesús. ¿Qué sabemos sobre este asunto, Antonio? Dices la sexualidad del propio Jesús. Sí, correcto. ¿Qué podemos saber sobre Jesús? ¿Era heterosexual, era homosexual, estaba soltero, estaba casado, era viudo? Desde luego, si uno se fía de los evangelios más cercanos a la vida de Jesús, que son los aceptados por la Iglesia, ya podemos descartar con práctica total seguridad que esos evangelios no lo pintan como homosexual, eso es claro. Ahora bien, pintarlo como homosexual es difícil que se pinte a alguien en el mundo judío. Para eso tendríamos que ir al mundo greco-romano, y a pesar de que era bastante aceptado, sin embargo se pintaba con colores relativamente difusos. Yeah. E incluso los homosexuales en el mundo griego habían tenido su mujer, se sobreentiende que ya eran mayores, etcétera, para tener sus hijos, fundar esa familia teórica, continuar la progenie, bla bla, etcétera, etcétera, y luego podían tener sus escarceos con jovencitos. Sin embargo, esa no es la imagen que presentan de Jesús los evangelios canónicos, y yo creo que salvo que tengamos una esquepsis, ¿no? Es decir, seamos escépticos radicales, absolutamente tendremos que creerlo. Ahora, yo no sé si usted está pensando en el Evangelio secreto de Marcos. Sí, bueno, eso también lo podríamos plantear. Morton Smith, en los años 60, creo que fue, él alegó que estando en un monasterio... 70, más bien. En los 70, sí. Gracias por la corrección. Él alegó que él encontró una carta de Clemente de Alejandría en el cual se narraba un fragmento adicional del Evangelio de Marcos, y la escena que se narra ahí es muy interesante porque pareciera ser que se trata de un extraño ritual de magia con ciertas tonalidades homosexuales, es decir, que el acto homosexual en ese fragmento sería como una cierta iniciación al mundo mágico, y es muy extraño que en la versión canónica que tenemos de Marcos, es decir, no el fragmento adicional, sino el Evangelio que tenemos todos, en el momento del prendimiento de Jesús, un muchacho que está vestido con una túnica blanca, de repente sale corriendo desnudo, y uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace ese muchacho desnudo en el momento del prendimiento de Jesús? ¿Qué opina usted de todo este asunto? Sí. No, siga. No, lo que me estaba introduciendo la noción del Evangelio secreto de Marcos, pero quisiera que usted me ofreciera un comentario al respecto. Lo primero que tengo que decir que el Evangelio de Marcos tiene ese pasaje, y algunos otros también, la interpretación de las parábolas, o la interpretación, por ejemplo, de las cestas y los números, de las cestas que sobran de panes y peces, y algunas otras cosas del Evangelio que son absolutamente indescifrables, crípticos, y confesado por los mejores comentaristas. Entonces, mi respuesta directa es: ¿qué hace ese joven ahí? Pues la verdad, yo no lo sé, y la mayoría de los comentaristas no lo saben tampoco. Y ese es uno de los puntos de Morton Smith. Dice, ese chico está ahí porque es el mismo de un fragmento del Evangelio secreto de Marcos que yo he descubierto, y que en la actual edición del Evangelio de Marcos no está. Como ha sido suprimido, por eso ahora tenemos el pasaje
del joven que iba siguiendo a Jesús ya prendido y que luego y que suelta la sábana y sale corriendo desnudo. Bueno, a la verdad, uno lo primero que piensa es cómo un Jesús que está en los momentos más cruciales de su vida y a punto de ser prendido, cómo podría haber estado, según esta hipótesis, con un jovencito, tal como dicen unos cristianos que se llamaban en el siglo II sucesores de Carpócrates, es decir, carpocratianos. ¿Cómo uno puede pensar que en esos momentos tan terribles podría estar Jesús, digamos, en una iniciación o rito, él mano a mano con un jovencito, envueltos los dos de alguna manera solo en una sábana, que luego se quitaba? Vamos, eso tampoco encaja como explicación. Y segundo, el Evangelio secreto de Marcos, que consta solamente de un fragmento grande y dos muy pequeñitos que no tienen interés para el tema de hoy, la sexualidad de Jesús, pero el fragmento grande sí ciertamente dice que Jesús, digamos, miró con muy buenos ojos al entrar en un pueblo, y además esto encaja con un misterioso texto del Evangelio de Marcos cuando va viajando hacia Jerusalén, que entra como en Jericó y sale de Jericó inmediatamente, si no me equivoco, Jericó, sin haber hecho nada ahí dentro. Y dice, es que ahí estaba, decía Morton Smith, ahí está el encuentro con ese joven misterioso a quien Jesús amó de alguna manera y se dedicó una semana a enseñarle el misterio del reino de Dios, que al final termina con una suerte de acto iniciático. Pero, según Morton Smith, dice, ese acto iniciático en el que estaban los dos envueltos en una sábana es un añadido, el mismo Morton Smith lo acepta, es un añadido de estos herejes carpocratianos que además especifican que los dos estaban desnudos, es decir, el Jesús desnudo con el joven desnudo. Bueno, pues entonces si el mismo fautor, digamos, defensor de esta tesis del Jesús homosexual, y ahora hablaremos también por qué Morton Smith llega a esas conclusiones, si este fautor del Jesús homosexual admite que eso no estaba en el Evangelio secreto de Marcos, sino que es una interpretación posterior de ciertos herejes de Alejandría, nos quedamos con una base, digamos, muy tambaleante. Otra cosa misteriosa, descubre Morton Smith ese fragmento, lo fotografía, tiene que marcharse rápidamente del monte Sinaí y luego cuando vuelve, el libro misterioso donde habían cortado dentro la carta de Clemente de Alejandría desaparece, como en las mejores novelas. Desaparece totalmente. Sí. Y entonces ya nunca más se ha vuelto a saber nada más que esas fotos de Morton Smith. Exacto, eso voy, pero sí lo fotografió y esas fotos constan. Ya, pero bueno, también entonces uno dice, se han construido muchas teorías a eso propósito, y yo lo he leído porque lo expliqué en un capítulo de un libro que les dediqué a las fuentes sobre Jesús en el año 1993 o por ahí, o sea, hace mucho tiempo. Yo estoy con aquellos que piensan que ese trozo de ese evangelio perdido, admitámoslo, perdido, trozo de Marcos, del Evangelio secreto de Marcos que se ha perdido, o por lo menos en gran parte, es tan absolutamente perfecto, es decir, contiene tantos rasgos del vocabulario y de la sintaxis de Marcos que no hay ningún solo texto del Evangelio de Marcos que sea tan perfecto en rasgos marcanos como ese. Vamos a ver si repito el argumento. Sí. Es tan supermarcano que prácticamente apunta a una construcción artificial. Es decir, a un señor que se ha dedicado durante mucho tiempo y sabiendo mucho a recoger frases de Marcos y a componer con frases que son redaccionales de Marcos un texto en el que aparece Jesús difuminadamente como homosexual. Y hoy se ha llegado a un cierto consenso, una vez que ha muerto Morton Smith, en decir esto. Uno, Morton Smith era un hombre impresionantemente válido, un filólogo estupendo, un historiador de las ideas magnífico, un señor que sabía muchísimo de cristianismo y judaísmo de la época. Segundo, Morton Smith era
homosexual. Y Morton Smith padeció muchísimo por las bromas. En cuanto se descubrió que él era homosexual, tuvo muchas bromas, muchos ataques, peligró su carrera, etcétera. Y en líneas generales, la tesis es: este fragmento y toda esta construcción y todo el comentario que sapientísimamente, entre comillas, hizo el mismo Morton Smith en 2 libros en 1972 y 73, fue una venganza intelectual impresionante de un individuo que sabía muchísimo y que construyó un falso para darle con ese falso en las narices a todos sus adversarios que le motejaban y le criticaban, no por su sabiduría o falta de sabiduría, sino por ser homosexual. Yo he escuchado el argumento de que Morton Smith murió jurando que ese fragmento era verdadero. ¿Sí? Uno presumiría que si esto era un fraude, él por lo menos al momento de su muerte, pues puesto que ya no tenía nada que perder, hubiese dicho la verdad. Claro que tiene que perder, porque si él dice la verdad, toda la inmensa broma en contra de sus colegas que le habían denostado por ser homosexual se pierde. Y ahí, como venganza antes de la muerte, un individuo que tampoco cree que haya nada, hay muchísimos judíos, y Morton Smith no era, que muchísimos judíos, y lo sabemos, que son perfectamente incluso cultivadores de las costumbres judías y sin embargo no creen en absoluto ni en Dios ni en nada, son más ateos que otros ateos europeos. Y sin embargo, aparentemente son piadosos. Ese individuo que probablemente era de esta especie, si se muere y dice, como después no hay nada, ahora yo cómo voy a fastidiar una obra a la que he dedicado bastante tiempo de mi vida. Pero bueno, no vamos a discutir en esto porque quizás sea perder tiempo en discutir en torno a un fragmento en la que las opiniones de los estudiosos están, no digo divididas, bueno, puede ser algunos defensores, pero en líneas generales hoy me parece a mí que predomina la opinión de que el fragmento es falso. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical. Al regreso quisiera plantearle una segunda hipótesis que hay de que a lo mejor se maneje la homosexualidad de Jesús y luego sí pasemos a sus posibles relaciones heterosexuales. @GAndrade80 es mi Twitter. Estás escuchando Ágora por Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el catedrático Antonio Piñero a propósito de la sexualidad de Jesús. Entre las hipótesis de homosexualidad, además del Evangelio secreto de Marcos, Antonio, también algunos estudiosos, yo no sé si muy serios, pero bueno, hay algunas hipótesis por ahí, manejan la idea de que la relación entre Jesús y el discípulo amado que se comenta en el Evangelio de Juan pudo haber sido una relación homosexual, y a pesar de que la palabra que se usa es ágape, que no denota propiamente un amor erótico, hay otras instancias en la Biblia, no en lengua griega, sino en lengua hebrea, donde una aparente relación fraternal, como por ejemplo David y Jonatán, podría tener ciertas connotaciones homosexuales. Entonces lo que... No, David y Jonatán, pero si Jonatán es hijo de David. Perdón. No, el que acompaña a David. David y Saúl, en algún momento, cuando David está... Sí, David y Saúl, correcto. Se ha manejado esa hipótesis. Pues, se ha manejado porque estaba allí el jovencito. Correcto, tocando la cítara, y entonces Saúl, que era hombre, que estaba enamorado de David. Y exactamente. Y tal, pues entonces se quedaba... Bueno, vamos a ver. Yo puedo hacer hipótesis de esas las que quiera. Y yo puedo hacer perfectamente una hipótesis sobre que la relación con Jesús y el discípulo amado, pues eso, como era amado, y no sabemos el nombre, le ponemos el nombre de Juan, que yo sepa, no aparece el nombre del discípulo amado ni una sola vez en el Evangelio de Juan, ni una sola vez. Bueno, entonces, a esa hipótesis, que es una pura hipótesis, y si no, que alguien me presenta algún texto, yo le opondría dos cosas. Si yo hago caso a ese evangelio en plan histórico, que es un evangelio absolutamente simbólico, y en algún aspecto el evangelio de Juan es, digamos, una fantasía teológica del autor que pone en boca de Jesús palabras que son solo suyas, entonces yo diría, bueno, muy bien, pues entonces tendré que creer otras cosas del evangelio de Juan que son absolutamente intragables desde el punto de vista de un historiador. Y si alguien me pone que este Jesús era un homosexual, bueno, pues entonces yo le pongo a la escena de la pecadora en la que Jesús
7, en la que Jesús se deja querer tremendamente por una pecadora que tiene, ahí hay una escena heterosexual impresionante en la que Jesús tan tranquilo se deja ungir, por unos evangelistas la cabeza y por otros los pies, y la pecadora empieza a enjugar, no enjuagar, sino enjugar, o sea, ahí ir secando lentamente el perfume que sobraba con sus cabellos y besándole los pies. Es una escena súper erótica que el Jesús de Lucas acepta tranquilamente. Sí. Así que yo, a una hipótesis, diría, pues ahí tienes otra hipótesis. Escena heterosexual en el que Jesús se deleita tremendamente con una señora estupenda y le deja que haga todo lo que quiera con sus pies y está allí encantado de la vida. Bien, ¿y entonces qué? A una hipótesis yo opongo otra. Bueno, pero precisamente ha habido gente que ha dicho que esa escena que usted está narrando sí podría ser también indicio de la sexualidad de Jesús, y en ese caso Jesús sería bisexual. O sea, por una parte tiene estas amantes que usted está señalando vale, como le unge los pies y la cabeza, y por otra parte el discípulo amado. Pero aceptemos también que estamos moviéndonos en el terreno de la hipótesis. Sí, claro. Y que no tenemos unos textos para construir ni una ni otra. Y la pregunta es, ¿por qué nos vamos a mover en el terreno de la hipótesis y puramente especulativo cuando tenemos otros textos en los que aparece Jesús de otra manera? Claro. No, yo estoy de acuerdo con usted. Además, si vamos a jugar ese juego, pues incluso hasta podríamos hacer el Jesús el pedófilo. Dejad que los niños vengan a mí. Eso también. Por supuesto. Y eso es otro tema que yo lo dejaba para después. Claro, ya podemos un Jesús, eso ya sería el colmo, porque ya sería de todo. Sería, y si nos fijamos en los evangelios apócrifos, desde luego Jesús no solo sería bisexual, sino que además sería un polígamo, porque su mujer sería no solo María Magdalena, según, por ejemplo, como interpretan algunos, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de María, o sea, el papiro copto verolinense, pero sí interpretamos también el Evangelio de Tomás, en el Logion, el dicho de Jesús, me parece que es el 61 o el 64, cuando Salomé le dice, Jesús, ¿quién eres tú? Tú has subido a mi cama, a mi lecho, dice, has ascendido a mi lecho y has comido en mi mesa. Caramba, este señor parece ser que es el esposo de Salomé, que ha comido a la mesa con ella y ha ascendido a su lecho. Entonces este señor era polígamo, o por lo menos pues tenía dos mujeres, una María Magdalena y Salomé. Bueno, ya que estamos tocando entonces... Eso son hipótesis a base de mezclar un texto como el del Evangelio de Juan, que es altamente simbólico, con otros textos altamente simbólicos como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, que son gnósticos, y sacar unas conclusiones que yo creo que es perder el tiempo, Gabriel, es perder el tiempo. Claro. Sí, bueno, pero usted sabrá que mucha tinta ha corrido con estas especulaciones, ¿no? Y aquí estamos precisamente para refutarlas. Bueno. Y entonces también podemos decirle la especulación última del papiro sobre la mujer de Jesús. Sí, adelante. ¿Usted lo conoce? No, ese no. No sé si conoce que hace, un año o algo así, se presentó al mundo un pequeño papiro sobre el que yo no he escrito nada más que la reedición de mi libro Jesús y las mujeres ahora en mayo en Trota, por la profesora de Harvard que se llama Karen King, un pequeño papiro que ella dijo que se llamaba el papiro de la mujer de Jesús, que tiene aproximadamente 7 u 8 líneas, y en el que aparece en copto, un papiro que tiene todas las pintas de ser auténtico, al menos externamente, y en el que aparece la idea de que Jesús está hablando con sus discípulos, es fragmentario y en un momento se corta el papiro y de repente Jesús les dice a sus discípulos, María es digna de eso, y se corta. Y luego a la siguiente línea aparece Jesús diciendo, Jesús les dijo, mi mujer, en copto, mi, jime, mi mujer. Y luego el siguiente línea decía, podrá ser mi discípula, que los malvados revienten sigue,
y además antes, al principio de ese trocito de papiro, se lee en copto, pero traducido al castellano sería: mi madre me ha dado la vida, sin más. Bueno, pues este papiro, en el que es verdad, es un papiro que ha aparecido en el 2013, comentado en la Harvard Theological Review, nada menos. Yo creo que este papiro es un falso también. También es falso. ¿Y por qué? Bueno, pues por una razón verdaderamente curiosa. Primero, porque el análisis de la tinta da un espectro muy amplio de tiempo, y no se ha podido decir que sea estrictamente del siglo II, III o IV. Deja eso abierto. Pero si uno se fija en el vocabulario de este presunto papiro de la mujer de Jesús, verá que todas las palabras corresponden a palabras y estructuras del Evangelio de Tomás. Y lo que es más grave, este papiro, que es fragmentario en apariencia, todos los finales de los fragmentos, todos de las 8 páginas, coinciden con finales de línea de la edición Princeps impresa del papiro del Evangelio de Tomás copto. Es decir, el señor que hizo esto, que es alguien que sabía bastante copto, copió frases también del Evangelio de Tomás, pero escribió un papiro fragmentario que curiosamente tiene 8 líneas y al 100% terminan todas como terminan 8 líneas de la edición impresa del Evangelio de Tomás. ¿Y de qué siglo? O sea, estaríamos hablando del siglo XX, el forjador de ese documento. Sí, tiene que ser del siglo XX, claro. Un señor que sabe mucho, que ha cogido un trozo de papiro que es sin duda alguna del siglo IV, es decir, cuando se estaban haciendo estas traducciones al copto de textos gnósticos que hablan de Jesús, que son del siglo II, y este señor estudia muy a fondo, sabe copto, y estudia el Evangelio de Tomás, emplea todas las palabras coptas y expresiones que son absolutamente correctas. Bueno, al fin y al cabo, si tiene 8 líneas, pues no sé, tendrá 56 o 50 a 60 palabras, es decir, tampoco es que se partiera toda la vida los codos estudiando, ¿no? Sí. Pero resulta que comete el error de hacer terminar los fragmentos, repito, los fragmentos exactamente igual que termina la edición impresa en 8 sitios del Evangelio copto de Tomás. Bueno, lo voy a interrumpir aquí un momentico porque vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando. @GAndrade80 es mi Twitter. Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Antonio Piñero sobre la sexualidad de Jesús. En el segmento anterior, Antonio, yo te había planteado que a lo mejor podría establecerse una analogía entre Jesús y el discípulo amado y entre David y Jonatán. Y tú me decías, no, es que Jonatán en realidad es hijo de David, pero bueno, hicimos aquí una breve corrección y vemos que el verdadero hijo de David es Absalón y que Jonatán es hijo de Saúl. Yo me he dado cuenta después porque me ha quedado un poco confuso y ahí, pues, confieso ahí mi error. Ya, hacemos una rata. Y ciertamente Jonatán es el amado de David, del mismo modo que sale en la Biblia, y en eso, pues, que David, que era mucho más jovencito, calmaba los espíritus malvados de Saúl, y que Saúl le encontraba como... tenía una cierta atracción por él. Sí, pero no podemos decir que esa misma relación la hay entre Jesús y el discípulo amado, pues. Bueno, pero es que a eso respondería. Y ahora ya, dejando aparte la errata, sí, le admito muy cordialmente, faltaría más. Que, dejando aparte esa errata, lo que yo quiero decir es que si nos ponemos a hablar ya estrictamente del discípulo amado, mi opinión es, junto con otros muchos, que el discípulo amado, tal como aparece en el cuarto evangelio, no existió nunca. En realidad, el discípulo amado es un discípulo ideal, que aparece... Además, claramente no como el autor del Evangelio, sino como el que escribe el Evangelio dice, y el testimonio de lo que yo estoy escribiendo, lo dice de una manera indirecta, es el discípulo al que Jesús amaba. Es decir, que el discípulo amado aparece así en el fondo
no como el autor del cuarto evangelio, sino como el valedor de las ideas teológicas del cuarto evangelio. Entonces, basándome en eso y como han opinado otros muchos, acabaríamos con ese presunto argumento del Jesús homosexual con el discípulo amado si llegamos a la conclusión de que el discípulo amado propiamente jamás existió. Claro. Sino que no fue más, digamos, que una idea, un discípulo ideal. Pongamos, a lo mejor hubo alguien en la primera generación que no pertenecía a los 12 y que tuvo una idea de Jesús que lo fue transmitiendo en la zona de Samaria a sus seguidores y que ese señor murió. Entonces podría tener un trasfondo de un discípulo real que no era de los 12, pero no conocemos más, y si nos ponemos a hipotetizar por ahí estamos perdiendo el tiempo. Y vuelvo otra vez a mi idea, yo lo dejaría. Sí, no, bueno, vamos a pasar ya a otras hipotéticas relaciones que se han lanzado. Quiero regresar un momento a lo de María Magdalena, porque además del fragmento ese que usted me estuvo mencionando que se salió a la luz pública en el 2013. Nada menos, o sea que aparece en el 2012. Sí, pero hay otros campos de especulación que se han abierto. Uno es uno que usted ya mencionó, que es en el Evangelio de Felipe. A pesar de que el papiro tiene un agujero y dice, y Jesús la besó en, y no dice propiamente dónde, la gente ha imaginado que es en los labios, y entonces se ha propuesto... No, la gente ha imaginado, pero con pruebas, y la gente son gente que sabe mucho copto, y tanto puede ser en la mejilla o en la boca, porque en los labios, para las dos cosas. Claro. Yo personalmente estoy seguro que lo que decía el papiro es que Jesús la besó en la boca. Bueno, ¿y qué? Bueno, pero entonces la gente, los que se inclinan a la idea de que Jesús pudo haber estado casado con María Magdalena, sí ven ahí una cierta connotación sexual. Claro, hay otra gente que dice, bueno, quizás esto, dado el contexto gnóstico en que se escribió este evangelio, a lo mejor una forma de transmitir conocimiento. Pero hay otra gente que dice, no, pero hay una relación carnal ahí. ¿Cómo lo ve usted? No diga tontería esa gente, porque el evangelio de Felipe habla del Jesús resucitado y pasado mucho tiempo después de la resurrección. Entonces hay que hipotetizar que la besó en la boca porque antes había sido su mujer. Bueno, entonces yo qué le diría a esa gente, pues que cojan el primer Apocalipsis de Santiago, en el que aparece, y también puedo equivocarme, el primer Apocalipsis de Santiago, creo que es en el que aparece Jesús besó en la boca a Santiago, que es su hermano, y aparece como su hermano. ¿Es que Jesús también estaba casado con su hermano? Es evidente que no. Claro. Luego, lo que es evidente es que estamos hablando del ósculo santo, que unas veces se daba en las mejillas y otras veces en la boca, y que era el inicio de una reunión ciertamente de iniciados gnósticos, que eran muy pocos y que eran los mejores y los que habían recibido la revelación de lo alto y los únicos que comprendían, etcétera, y que inmediatamente después del ósculo santo en que se formaba una comunión entre ellos, precisamente porque había una comunión entre ellos, Jesús, como lo había prometido en el Evangelio, donde estéis 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo, Jesús se hace presente y se inicia un rito revelatorio en el que Jesús, a través de alguno, revela, digamos, alguna verdad o complementa alguna verdad teológica importante. Por lo tanto, yo digo, y ahora vamos a dar otro argumento. Vamos a ver, lo importante no es que Jesús besara en la boca en el Evangelio de Felipe, sino que en el mismo Evangelio de Felipe se dice, y María Magdalena era la esposa de... no dice la esposa, dice propiamente la compañera, jotre, en copto, la compañera, que puede ser compañera de viaje o puede ser incluso compañera de cama, es decir, en copto significan las dos cosas. Bueno, pues entonces, María Magdalena era la compañera, pero a renglón seguido dice, María Magdalena era su madre, su compañera y su hermana. Vamos a ver, ¿en dónde en el mundo una persona puede ser la madre, la hermana y la compañera de un señor? Es que eso es imposible. Claro. Es que realmente es lo mismo que cuando Jesús está en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos y le viene ahí su familia. Jesús no recibe a su familia porque antes bien ha procurado el evangelista decir que su familia, incluido su madre, estaban pensando que Jesús estaba loco, estaba fuera de sí. Eso es Marcos 3:20, y ahora estoy absolutamente seguro. Luego viene
esa presión de la familia, está Jesús explicando cosas, Jesús no se preocupa de interrumpir su homilía y dedicarse a su familia, es más, y dice, ¿quiénes son mi esposa, mi hermana y mi madre? Pues mi esposa, mi hermana y mi madre y mi hermano son estos señores que están aquí, que están oyéndome a mí, preparándose para cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Luego está hablando de la familia espiritual, en la cual se puede decir que hay una ligazón íntima, que si es un hombre, ese hombre es el hermano y yo que sé, cualquier cosa de Jesús. Si es una mujer, es su madre, su hermana y su compañera. Luego entonces postulo que hay que entender ese pasaje del Evangelio de Felipe exactamente igual que entendemos el pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Marcos, cuando Jesús dice que todo aquel que haga la voluntad de Dios será su hermana y su madre y su hermano. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación sobre la sexualidad de Jesús. @GAndrade80 es mi Twitter. Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Antonio Piñero hoy sobre la sexualidad de Jesús. A propósito de esta hipotética relación que alguna gente se ha empeñado en sostener entre Jesús y María Magdalena, Antonio, ¿qué valor le podemos dar al conjunto de tradiciones francesas que alegan que Jesús viajó con María Magdalena embarazada al sur de Francia y se estableció ahí, y que luego la descendencia de ellos formó la línea dinástica de los merovingios? La descendencia que es una, sí. Una solo, una fémina, una mujer. Correcto. Y bueno, pero que luego la sangre real de los merovingios procede de ellos. Exactamente. Bueno, sí. eso es, esa hipótesis, ¿cuándo se formula? Yo se lo pregunto a usted. Creo que es en el siglo XX. Pues en el siglo XIX se formula. Sí, el siglo XIX, ajá. O sea, que han pasado 19 siglos. Sí. ¿Y cómo se formula? Después de que se han especulado pues ya mucho tiempo con las relaciones de Jesús y de María Magdalena, en plan de empezar a vender libros esotéricos, sí, en las que se está mezclando la carnalidad con la espiritualidad y el contacto con el Jesús espiritual y con el Cristo que cada uno se fabrica, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. O sea que lo primero que tenemos que decir, y bien claro, estos son especulaciones del siglo XIX. Segunda idea, ¿en qué se basa que Jesús escapó a Francia con María Magdalena que estaba embarazada? Pues se basa en que Jesús no murió en la resurrección. Digo, en la crucifixión, perdón. Sí. Y yo diría, esa hipótesis de que Jesús no murió en la crucifixión es absolutamente descabellada por la sencilla razón, en principio, que no tenemos así testimonios de que los romanos fracasaran. Yo diría de una manera un poco divertida que los romanos sabían matar estupendamente. Bueno, pero le interrumpo aquí, no, sé que no es el tema de este programa, pero creo que Josefo sí habla de que él se encontró un amigo crucificado y le pidió a los generales que lo bajaran. Ya lo sé, si yo lo estaba pensando, no es el tema de eso, sí, y por eso yo lo he dicho que sí hay algún caso, sí, pero que en líneas generales no se puede postular que los romanos mataban muy mal. Sí, bueno, eso sí es verdad. Eso al revés. Sí. Y además es que sale que matan a 3 y en todo el conjunto del Evangelio se ve bien claro que Jesús era un incordio de tal calibre para el Imperio Romano que tenían que quitarlo de en medio. Pero bueno, aceptemos que quizás ahí, precisamente por ese texto que cita de Flavio Josefo, tengamos alguna duda. Pero a mí lo que no me cabe ninguna duda es que el cristianismo, es decir, el movimiento de seguidores de Jesús que con el tiempo dará una nueva religión, no se explica de ningún modo si Jesús no murió realmente. Porque lo importante de la nueva figura mesiánica dentro de este grupo de judíos que aceptan que Jesús es el Mesías es que este Mesías muere, pero después es vindicado por Dios, resucita y es declarado en el cielo Señor y Mesías. Si no se acepta que Jesús muere, no se explica después todo lo que es la fundación del
movimiento cristiano que con los siglos, un par de siglos o más, dará el cristianismo, nos explica el movimiento de seguidores de Jesús que se funda en que Jesús ha resucitado y se apareció. Todo eso se cae por los suelos y quedaría sin explicación histórica el origen del cristianismo. Ojo, quiero que se me entienda bien. Sí. No es que yo como historiador esté diciendo en este momento que yo defiendo la historicidad del hecho de la resurrección. Ni lo defiendo ni lo niego. Yo soy un historiador y digo, yo no me meto en ese campo, que es un campo que un historiador no se puede meter por la sencilla razón de que la resurrección no es una acción repetible. Es decir, que yo pueda observar como otros hechos históricos. Lo único que digo es que aquello que sigue tras la muerte de Jesús, a saber, el nacimiento del cristianismo en sus primeros momentos, no se explica sin la muerte de verdad del Mesías y su resurrección. Claro. Por lo tanto, eso unido a que los romanos en el 99,9% de los casos sabían matar muy bien y que les interesaba masar tanto a Juan Bautista como a Jesús porque eran elementos incordiantísimos contra el imperio, parece una hipótesis totalmente gratuita y además montada sobre elementos totalmente hipotéticos todos, que Jesús había estado casado con María Magdalena, que había estado casado en los últimos momentos, es decir, cuando ya iba a tener cerca de los 30 o más años, si hacemos caso del Evangelio de Juan, que esa era su primera mujer, que esa mujer estaba embarazada, pero estaba embarazada y todavía no había dado luz, que Jesús no muere, que luego se escapan eludiendo todos los controles de Poncio Pilato y la policía, que era enorme en aquel momento, y además se van a Francia. Hombre, mira qué bien, que es el paraíso de la Costa Azul, Cannes y Monte Carlo, y allí dan inicio a la dinastía merovingia. Bueno, yo me tiro por los suelos de risa. Mira, pero hay una leyenda, no una leyenda, una crónica de un sacerdote de finales del siglo XIX que montó una capilla y se hizo muy rico. Y entonces la especulación es que él se hizo muy rico porque él en esa capilla encontró documentos que prueban que Jesús estuvo casado con María Magdalena y extorsionó a la iglesia. Cierto. Ajá, ¿qué nos dice de esa leyenda? ¿Cómo se llama eso? René Le Chateau, sí, no sé qué se llama así, más o menos, ¿no? Bueno, muy bien, bueno, pues eso existe, pero también forma parte del montaje, igual que del protocolo de los sabios de Sion, también es una leyenda del siglo XX, en la que se puede demostrar que es totalmente falso, pero también se dice, es que se encontró un documento, y además yo diría, ¿y cuántas novelas no se han fingido estupendísimamente, y sabemos que son novelas a propósito de un manuscrito que fue encontrado o de no sé cuánto que apareció en la pared de una casa ahí que había sido rehecha esa pared, y al quitar la cal y luego algunos ladrillos aparece un documento en medio y de ahí empieza una historia maravillosa. Un historiador no puede dedicarse a esas tonterías. Bueno, regresemos un momento a asuntos serios, Antonio, porque ya casi nos vamos. En el contexto del judaísmo del siglo I, la expectativa era que los maestros como Jesús sí se casasen. ¿Por qué Jesús no aparece como casado en los evangelios? Ojo, que no era ninguna norma. No estamos en el siglo II y III, no hay rabinato, no hay ordenación, no hay ninguna norma sobre los rabinos. No existía esa norma, no existía todavía. Pero entonces Jesús, de acuerdo, no es una norma, pero digamos que estadísticamente sí era probable que un maestro como Jesús estuviese casado. En ese caso, entonces, Jesús soltero sería una anomalía en ese contexto. No, insisto en que no. Se ha repetido 1000 veces. Entonces sería una anomalía tremenda los 4000 esenios, de los cuales la mayoría no estaban casados, de los que da tranquilamente cuenta Filón y Josefo, o incluso Plinio el Viejo. Dicen claramente que había un montón de esenios y que solo tenían hijos espirituales. Eso Plinio el Viejo y Filón y Josefo dicen claramente que había unos 4000 en Palestina en la época de Jesús y que muchos de ellos no estaban casados, más otros cuantos que estaban como Bano, del que habla Bano, B-A-N-O, del que habla Flavio Josefo, que estaba en el desierto y que ahí acogía jóvenes y les enseñaba en la fe. Y es más, uno de los prototipos de los estudiosos de la ley era Jeremías, en el siglo I, lo era claramente, y Jeremías era soltero, no estaba casado. Es decir, niego rotundamente que hubiera sido una anomalía de tal calibre que llamara la atención
de tal modo que ese maestro de la ley no casado fuera en algún momento por algunos sujetos denostado y señalado con el dedo. Este señor es muy raro sexualmente. Lo niego, porque había montones de esenios que no se casaban y no pasa nada. Bueno, yo diría que en conclusión entonces, Antonio, no es mucho lo que podemos saber de la sexualidad de Jesús. Yo diría que casi nada, que lo que hay que estudiar un poquito a fondo, y ni siquiera lo hemos tocado, es el tema: cuál es la postura de Jesús ante el matrimonio, cuál es la postura ante el divorcio, cuál es la postura de Jesús a las mujeres. Sí. Pensar que si Pedro, Andrés y Felipe estaban casados, estaban totalmente convencidos, imantados por Jesús, de que el reino de Dios iba a llegar de un modo inmediato, lo mismo que Pedro, Andrés, Felipe y algún otro habían dejado a sus mujeres momentáneamente, pues también Jesús pudo haber dejado la suya. Es decir, que lo mismo podemos decir y fantasear como que Jesús, eso que era homosexual, yo lo aparto, pero podemos fantasear que Jesús era soltero, que Jesús era viudo o que Jesús era casado y que momentáneamente dejó a su mujer y su negocio de carpintería, o más o menos como le queramos precisar, y que se fue a predicar la inmediata venida del reino de Dios, que iba a ocurrir a la vuelta de la esquina, como quien dice, al cabo de poco tiempo en su generación. Claro, claro. Bueno, en 40 minutos no nos dio el tiempo de conversar sobre ciertamente un tema pero crucial. Ya hemos dicho bastante. Pero esto nos permite planificar una futura ocasión donde 40 minutos más hablemos exclusivamente sobre la postura de Jesús. Temas un poquito más serios que los que hemos hablado. Sí, claro. Sí, hoy hubo un toque sensacionalista, pero bueno, usted entenderá que nosotros tenemos público de todo tipo. Sí. Bueno, muy agradecido, Antonio, por haber recibido esta llamada. Nada. Gracias a Antonio Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, que forma parte del Sistema Integrado de Medios de la Universidad del Zulia, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter.